Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca sentado enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un pecador». Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, en los 2 domingos anteriores se nos presentaba a Jesús siendo expulsado de Nazaret, un pequeño pueblo de formación religiosa tradicionalista, a cuyos habitantes la predicación de Jesús resultaba herética. ¿Por qué? Si recordamos, Jesús enseñaba una fe y un Dios cuya bendición es para todos, sin excepción. Y esto a los habitantes de Nazaret les incomodó. Hoy el evangelista San Lucas nos muestra a Jesús en la orilla del lago Galilea, con sus discípulos, rodeado de una gran multitud que lo deseaba escuchar. Como veremos, todo el texto busca mostrarnos que a Jesús ya no le basta que sean discípulos, sino que quiere de ellos algo más. En ese caminar por la costa de Jesús, sube a la barca de Pedro y le pide gentilmente que se aparte un poco de la orilla para así predicar a la multitud que anhelaba escuchar su palabra. La barca, hermanos y hermanas, es símbolo de dos realidades. La comunidad cristiana, es decir, la Iglesia, que aún siendo frágil, con Pedro a la cabeza, tiene como vocación el anuncio de la buena nueva, y también es símbolo de nuestras vidas. Jesús, que con inmenso respeto entra en nuestra existencia y nos pide que la pongamos a su disposición, para así Él, desde allí, predicar. Jesús no necesita grandes cruceros o yates de lujos, sino simples barcas, y muchas veces vacías, como la de Pedro, quien aún estaba con el dolor, el cansancio y la desilusión de haber pasado toda la noche trabajando sin pescar nada. Probablemente por eso Dios lo eligió. Jesús quería una barca vacía de un hombre cansado. En uno u otro caso,
sea la barca la iglesia o la barca nuestra vida, hay un pequeño detalle que me gustaría resaltar. Jesús solicita a Pedro separarse de la orilla, tomar distancia. Ser cristianos exige la capacidad no de abandonar el mundo y las multitudes, sino que tomar distancia para desde el Evangelio y sus criterios mirar la realidad, la orilla, la multitud. Jesús pide constantemente a su iglesia y a nuestras personas el apartarnos de la orilla para así, ante las exigencias y dificultades de la vida, no actuar compulsivamente, movidos, producto de pasiones internas, de masas o influencias mundanas, sino motivados por el necesario discernimiento de aquel que, viendo la realidad, sus desafíos y sus problemáticas, no se deja llevar livianamente por su conveniencia propia, las tendencias de moda o el qué dirán, sino que en la barca de su comunidad y de su vida discierne, teniendo como criterio fundamental la palabra de Jesús. Avancemos un poco más en el texto. Cuando Jesús terminó de hablar, le dice a Pedro: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Para un pescador experimentado, como lo eran Pedro y sus compañeros, esta solicitud era casi ridícula. En el día, los peces se van al fondo, por eso se pesca de noche. Y en el día, las redes se lavan, se limpian, se ordenan. Eso estaba haciendo Pedro. Pedro está ante la disyuntiva entre el sentido común, el decir de todos y la palabra de Jesús. ¿Hago caso a mi experiencia y a lo que todos me dicen, o al maestro que me está pidiendo algo distinto? A veces el sentido común y las palabras de Jesús van de la mano, pero otras, y no pocas, son radicalmente opuestos. Pensemos en la vida cotidiana. ¿Cuántas veces, conversando con compañeros de trabajo sobre decisiones laborales de tipo económico, o de contratación o despido de personal, o con amigos sobre cuestiones políticas, o con la familia sobre cuestiones de educación social, o con miembros de nuestra misma iglesia sobre cuestiones de fe y moral, el sentido común y la mayoría nos dice una cosa, y Jesús en su palabra y en nuestra conciencia nos dice otra? Por ejemplo, en temas como el amor a los enemigos, la preocupación por los marginados, la administración y distribución del dinero, la fidelidad conyugal, la educación de los hijos, el ejercicio de la autoridad y del poder, y tantos otros temas morales, sociales y eclesiales. ¿Qué hizo Pedro? Le contestó a Jesús: Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido nada, pero por tu palabra echaré las redes. Hermanos y hermanas, la fe no se funda en milagros, porque vi esto o Dios me hizo esto, es que creo. No, sino que los milagros son producto de la fe, del confiar en la palabra de Jesús,
aun cuando exista la desazón del fracaso, una frágil barca vacía, un sentido común y la presión de muchos que nos hacen dudar. Pedro y sus amigos, confiando en la palabra de Jesús, remaron mar adentro y lanzaron las redes. Y por eso Dios obró el milagro. Pedro, al ver el milagro, exclamó: Señor, apártate de mí, que soy un pecador. Todavía no comprendía que precisamente por eso Jesús nunca se le iba a apartar. Más aún, lo eligió por ser pecador. El Señor en las filas de su iglesia no llama a perfectos, si es que estos existen, sino a pecadores, conscientes de su miseria, pero con el deseo profundo de conversión. Finalmente, Jesús, viendo la fe de Pedro, da un paso más. No le basta con que sea solo discípulo, por ello le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Les pido perdón que recurra aquí a un tecnicismo. Pescar en griego se dice aliwein, pero aquí no está ese verbo. Jesús ocupa otro verbo griego, que es zoogrein. ¿Y qué significa este? Significa llevar a la vida. Esa es la tarea que Jesús le encomienda a Pedro y en él a todos nosotros: llevar a la vida. Así, evangelizar no se trata de pescar, sino de anunciar a Jesús y su palabra para que otros tengan vida. Ser pescadores de hombres está muy lejos de andar haciendo proselitismo, grupos sectarios o una iglesia con comunidades excluyentes, sino que es hacer vida las palabras de Jesús, para que nosotros u otros que puedan estar nadando en las aguas profundas y oscuras del pecado, gracias a Él, a Jesús, tengan vida y la tengan en plenitud. Entonces, queridos hermanos y hermanas, dejemos que Cristo entre en nuestra frágil barca. Separémonos un poco de la orilla para discernir bien ante los acontecimientos de la vida. Vamos luego mar adentro y lancemos la red de su palabra, para que muchos así tengan vida. Amén.